Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí un domingo más en la presencia de Dios. Dios está aquí, amén. Y por eso yo digo, estamos en la presencia de Dios. Y cada vez que estamos aquí, nosotros tenemos que venir con un corazón limpio, con una mente centrada en Dios. Toda preocupación, todo afán, quitar de nuestra mente, porque eso nos roba el gozo, nos roba la presencia de Dios, de escuchar la palabra, de que nuestro corazón sea sanado por la palabra de Dios y que la presencia de Dios nos ministre. Entonces vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 28, verso 15. Amén. Si encontramos, lo ponemos de pie, los que pueden ponerse de pie, y vamos a la lectura. Dice así: He aquí, repitan conmigo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo lo voy a leer y ustedes van a escuchar. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te voy a dejar hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Amén. Gloria, gracias Señor en esta noche por esta palabra, Señor, que esta palabra pueda ministrarnos, que Espíritu Santo tú puedas usar esta palabra, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, Padre, nuestros pensamientos, tú sabes nuestros corazones. Padre, gracias en esta noche, Señor. Gracias por todo, por la oportunidad de poder estar aquí alabándote, por la oportunidad de poder levantar nuestros corazones, por la oportunidad de adorarte, de escuchar tu palabra. Señor, perdónanos y límpianos, Señor, limpia nuestros corazones con tu sangre preciosa, con la sangre de Jesús. Padre, todo pensamiento ajeno a tu voluntad en esta noche, lo llevamos cautivo, Señor, a los pies de Jesucristo, Señor. Padre, todo afán, toda preocupación, todo temor que esté invadiendo cada vida, toda tristeza, Padre, toda amargura y todo resentimiento lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que haga lo que tenga que tú, Padre, ha determinado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero empezar aquí en esta noche. Mi tema tiene que ver con la piedra del destino, algo así. El título es La piedra del destino. Y voy a hablar un poco acerca, para enmarcar esta historia que es maravillosa, de este hombre, Jacob, que todos conocemos, que Jacob tuvo un hijo, ¿no? Tuvo hijos, 12 hijos, de aquí de él descendió las 12 tribus de Israel. Pero su padre de Jacob fue, amén, fue Abraham, y de su madre Sara, amén. Entonces aquí la Biblia, lo que yo quiero, dice la Biblia que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, ¿no? Isaac era el hijo de Abraham
y Jacob era el hijo de Isaac. Pero Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Dice que hubo una lucha en el vientre. Su nacimiento no fue algo normal. Hubo una lucha en el vientre de su madre era estéril. Dice la Biblia que Isaac oró y Dios escuchó su oración y le concedió tener hijos. Y en el momento que nace, dice que uno nació pelirrojo, Esaú nació pelirrojo, velludo. Y de ahí viene el nombre de Edom, que significa rojo. Él fue padre de los edomitas y vemos que la madre tuvo una preferencia por Jacob, era más hogareño. El padre Isaac tuvo preferencia por Esaú porque él era cazador, le gustaba el campo y comía de su casa. Entonces, ahí vemos que el hogar no estaba marchando bien. El hogar desde un inicio hubo predilección de los padres. El papá por un hijo, la mamá por otro hijo. Lo cierto que eran de caracteres diferentes, desde pequeño nada más. Jacob tenía un espíritu reposado, quieto, más andaba con su mamá. Y su hermano era una persona trépida, le gustaba el campo, de cazar. Mire cómo siendo gemelos, cómo su naturaleza, el carácter, son diferentes. Y es por eso que muchos dicen, oye, pero se parece tan diferente a su hermano. Y vemos ahí que hubo una característica que yo quiero resaltar en Jacob. Comenzaron a crecer, pero parece que ellos de pequeños, sus padres le contaron acerca de sus antepasados, acerca de Isaac y acerca de Abraham. Y comenzaron a decirle, a darle toda la historia de su familia, de su genealogía. Y Jacob era una persona que había una cualidad en él, que yo destaco en toda la Biblia estudiando su vida. Jacob era un hombre de fe, pero había algo que le faltaba a él. Es cierto que nosotros podemos tener mucha fe, creerle a Dios, pero usted habrá escuchado que hay gente que dice, o nos enseñan en el colegio, en la historia, y nos hablan de nuestros héroes. Nos hablan de Francisco Pizarro, nos hablan de ese conquistador español. Después de nuestros héroes, nos hablan de Bolognesi, de Miguel Grau. Y nosotros nos cuentan la historia y lo vemos en unos libros, ¿sí o no? Vemos sus fotos en dibujo. No la foto, por ejemplo, así como ahora hay, porque antes no había. Y un gráfico de más o menos como ellos eran. Y yo sé que no hay ningún alumno que dude de cómo era Miguel Grau y cómo era, por ejemplo, Francisco Pizarro también. Ese conquistador que vino español, nadie. Y más o menos tenemos una idea en nuestra mente. Si nos presentan varias figuras de rostro, sabemos quién es Miguel Grau y quién es Francisco Pizarro y quién es Túpac Amaru. Pero cuando nos hablan de Dios, a veces dudamos. ¿Por qué? Porque a Dios o a Jesús nadie lo ha pintado un cuadro. La Biblia no describe sus rasgos característicos, no hay. Pero nosotros creemos en Jesús, creemos que Él ha existido, que hay un Dios sin haberle visto. Y esa es la fe que tenemos. La fe es importante, pero Jacob tenía mucha fe. ¿Y cómo lo sé? Porque dice que un día estaba cazando Esaú. Estaba cazando y vino, no cazó nada, no le fue bien. Y estaba cocinando un guiso. Jacob, porque más paraba en la casa, con la mamá ahí cerca. Dice que el hermano dice, dame de ese guiso. Y él le dice, mire Jacob lo que le plantea. Le dice, yo te voy a dar siempre y cuando tú me des tu primogenitura. Él sabía que el hijo mayor heredaba las promesas. Escúchame bien, el mayor heredaba las bendiciones y heredaba la promesa. Ahora, Jacob no nació primero. Dice que nació Esaú y él se cogió de su pie, del calcañar. Y es por eso que le pusieron el nombre suplantador, porque hubo una lucha, quería salir. O sea, desde el vientre ya
Jacob siempre pugnó por ser el primero. ¿Pero el primero en qué? Miren, y aquí la Biblia dice que su hermano le dice, y está en la Biblia, dice Esaú, con un título bien grande, vende su primogenitura. Dice que Esaú fue diestro en la casa, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, véndeme. Entonces Esaú le dice, o sea, él sabía lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Esaú quería la bendición. El fondo de todo eso era la bendición. En otras palabras, Esaú era un personaje, un hombre de fe. Entonces Esaú le dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué me va a servir ser el hijo, el primero? Lo menospreció. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo jura. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dice que dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Mire lo que dice la Biblia. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué es menospreciar? Yo encuentro aquí una enseñanza para nosotros. En primer lugar, cuando uno anhela algo de parte de Dios, y cuando Dios ve ese corazón sediento por la bendición de Dios, Dios no tiene otra cosa que concederle a la persona. Esaú lo menospreció, era la otra cara de la moneda. Su hermano anhelaba esa bendición, y menospreciar significa tenerlo en poco, significa no darle el valor que realmente significa la bendición espiritual. Y muchas veces en la iglesia somos así. En la iglesia, por ejemplo, nosotros no sabemos la gran bendición que es andar, que es estar en la casa de Dios, que es servir a Dios, que es vivir en los caminos de Dios, agradarle a Dios, porque hay bendiciones. Habla de Dios del justo. Dice, muchas aflicciones hay en la casa del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, dice. Habla de protección. Habla, muchas promesas están en la Biblia, habla de provisión, de sanidad, todo está aquí. Y muchas veces lo menospreciamos. Muchas veces Dios nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces pasamos momentos muy difíciles y a veces dudamos de la presencia de Dios. Jacob tenía fe, y esa fe hizo que él le propusiera eso. El otro hermano lo menosprecia, pero a veces ellos, a menos Esaú, no midió lo que estaba haciendo. Pero hay un Dios que Él pesa los corazones. Pesa los corazones, y Él estaba observando, estaba viendo todo ahí. Entonces, continuando con esto, sucede una cosa. Dice que Dios bendice a Isaac de una manera tremenda. Y aconteció, dice, que ya su padre estaba viejo, estaba envejeciendo. Y sus ojos, dice, que se oscurecieron, estaba quedándose ciego por la edad. Y se estaba quedando sin vista, y le llama a su hijo preferido. Le llama a su hijo Esaú y dice, ¿sabes qué? Ven, su hijo mayor. Y dice, padre, ¿qué quiere? Y le dice, heme aquí. Dije, yo soy viejo y yo no sé el día de mi muerte. Y dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y yo voy a comer, para que yo te bendiga antes de que muera. Y eso es algo que yo quiero en esta noche también a cada uno de ustedes, que puedan valorar esto. ¿Cuántos de ustedes está en su mente que antes de que Dios los lleve, poder bendecir a sus hijos? Muy pocos. Pero si usted lee la Biblia, se ve que José lleva a sus hijos antes de que Jacob muriera, ya cuando él ya llega anciano, para que bendijera a sus hijos. Todos los patriarcas hicieron lo mismo.
era importante la bendición. Tan importante es que la Biblia dice que el padre que maldice, el hijo que maldice a su padre, moría a pedradas. Y a veces yo me ponía a pensar, pero ¿por qué era tan duro? Antes, que cuando un hijo deshonraba a sus padres o lo maldecía, morían a pedradas. ¿Y saben por qué? Porque los padres representan la autoridad de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando esa autoridad es menoscabada, con esa autoridad es deshonrada, es como si lo hicieran a Dios. Y es por eso que Dios cuidó mucho eso. Y es por eso que cuando los padres bendicen a los hijos, esa bendición les alcanza. Y cuando les padre dice, te va a ir mal y esto, y los hijos son desobedientes y les va mal en la vida, porque tienen autoridad en su boca de parte de Dios. Y es por eso que los patriarcas sabían, los hijos sabían que esa bendición tenía que ir sobre ellos, los hijos, los nietos, y así por generaciones. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. La palabra tiene poder. Y por eso que la Biblia nos exhorta a nosotros que no debe salir de nuestra boca maldición, sino bendición. Nosotros como hijos de Dios no podemos bendecir y después estar maldiciendo. Dice que no puede salir dos cosas de nuestra boca, sino una sola. Somos hijos de bendición, no de maldición. Pero a veces nos hieren las personas y a veces somos propensos a traer palabras de juicio. Y eso no debe ser, debemos cuidar nuestro corazón. Entonces dice que Rebeca, la mamá, como su hijo preferido era Jacob, dice que estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar caza que había de traer. Y él llama a su hijo Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he ido a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Mire, antes de que yo te bendiga en presencia de Jehová. Por eso que yo le decía a un inicio que estamos en la presencia de Dios acá. Tú no lo ves, pero Él está aquí. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio, ahí estoy yo. Y la presencia de Dios está acá. Y dice la Biblia, la madre le dice: pues hijo mío, ahora obedece mi voz que te mando, anda al ganado y tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y voy a hacer viandas para tu padre como a él le gusta, y lo vas a llevar a tu padre, le dice, y comerá para que él te bendiga antes de que muera. ¿Qué hizo la madre? Se puso de acuerdo con su hijo para un engaño. Pero ¿cómo lo pagó esta mujer? Dice la Biblia que todo lo que tú siembras, lo cosechamos. Porque nunca más esta mujer o esta madre, nunca más lo vio a su hijo, como vamos a ir más adelante. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Mi padre me va a tocar, me va a palpar, y me va a tener por burlador, y en lugar de traer bendición me va a maldecir. Mire cómo y la madre le dice: hijo mío, si hay maldición, que sea sobre mí, obedece a mi voz y tráeme el cabrito. Entonces él se fue, los tomó y trajo a su madre, y su madre lo guisó y lo hizo como a su padre le gustaba. Y su madre hace una cosa: tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que tenía en su casa, dice. ¿Y qué es lo que hace? Y cubrió sus manos y parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos. Lo forra, le pone como lo cubre. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Y él va a su padre y sale y dice: ¿quién eres? Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dice a su padre: yo soy Esaú. Y el hecho, hermanos, es que al final dice: me parece que eres la voz de Jacob. Y acércate, y lo toca. Pero es los brazos de Esaú, porque lo toca la piel de lo que lo había forrado. ¿Y sabe lo que hace, hermanos? Se acercó, lo palpó y no lo reconoció, pero que sus manos estaban vellosas como Esaú, y lo bendijo.
y le dice, ¿tú eres mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y le empieza a bendecir, hermano. Lo bendice, y cuando él ya estaba saliendo, llega su hijo Esaú. Y no se da cuenta. Le dice, papá, prepara todo ya, y aquí te traigo para que comas. Y le dice, ¿y para qué me bendigas? Y se estremeció Isaac grandemente, le dice. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me lo dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. O sea, una vez que ya salía la bendición, no podía ser revocada. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Mire, hasta dónde, hermanos, cuando uno desea la bendición, hace cosas como hizo Jacob. Claro, yo no estoy diciendo que estuvo bien, sino yo voy a la actitud que él tenía de como sea tener la bendición. Y sabes una cosa, hermanos, Dios siempre está observando. Y yo siempre digo, Dios no mira lo que tú haces, escúcheme bien, sino por qué lo haces. En otras palabras, la actitud que hay en el corazón de las personas. Y por cierto que nosotros, como humanos, solamente vemos el actuar de la gente, pero ve Dios lo más profundo del corazón de la gente. Dios es un verdadero juez, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos, hermanos, por encima, y ahí es nuestro gran pecado, porque juzgamos a las personas, sus acciones, sus fracasos, entre comillas, y decimos, no, esa persona es así, porque hizo eso, dejó a tal, dejó a esto, hizo lo otro. Pero las cosas están a veces complejas, no es tan sencilla como nosotros lo podemos medir por afuera, sino son tan complicadas. Por eso dice que muchas veces para Dios, hermanos, mira la actitud del corazón de las personas. Hoy día me encontré con una persona que estaba conversando de sus luchas en su hogar. Tres mujeres, y en cada una de ellas hijos. Y me dice, he cometido muchos errores, ahora me arrepiento, me pesa de lo que yo he hecho. Problemas que han habido, que yo pensé que un ratito de placer iba a solucionar mis asuntos, pero ahora me doy cuenta, estoy solo. Mis hijos no vienen, tienen su vida, algunos son profesionales, y me siento solo. He fracasado como padre, como esposo. Y al final dice, yo le pido a Dios que me ayude. He tenido muchos errores, dice, y quiero hacer las cosas de una manera diferente. Y es por eso que, hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Si nosotros vemos a una persona que ha fracasado 3 veces, yo creo que lo podremos desechar. Pero Dios es un Dios de misericordia. Por eso la canción decía, vengo ante ti, ante el trono de tu gracia. Vengo ante ti, ante el trono de tu amor. Hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios es muy grande. Cuando yo estudio la vida de Jacob, hermanos, él no fue una persona, si vemos lo que está haciendo aquí, hasta aquí, una persona que mereciera ser, un hombre que Dios le puso Israel, y de que de su descendencia de él, de sus lomos de él vinieran, hermanos, de las 12 tribus. No estaba catalogado humanamente mirando las escrituras y mirando su vida. Pero Dios, hermanos, utiliza los fracasos del hombre para, hermanos, llevarse la gloria y la honra. Y sus propósitos se cumplen, hermano. Dios utiliza el dolor, las lágrimas, los fracasos que nosotros no entendemos para que su nombre sea glorificado. Y en la Biblia, hermanos, vemos todo eso. Jacob era una persona con muchos defectos. Era una persona que engañó a su padre confabulándose con su madre. Es algo terrible, engañar a tu padre. Él lo hizo. Pero no estoy aquí para juzgarlo, sino ver, hermanos, que la Biblia es un libro que ve a los hombres de Dios que están ahí, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, para que nosotros aprendamos de cosas que ellos hicieron, que nosotros no lo volvamos a cometer. Están ahí como un recordatorio de como hombres y mujeres de Dios
de que no podemos darnos licencia para pecar y decir, pero si Él lo hizo, yo lo puedo hacer, al final Dios me va a perdonar. ¿Sí me está entendiendo? Porque, hermanos, hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Los pecados de omisión son aquellos, dice la Biblia, que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Es decir, yo no puedo decir, voy a pecar porque Dios es bueno y me va a perdonar. Ese es un pecado de omisión. Es jugar con la gracia de Dios. Él fue un momento que era joven y su madre le estaba diciendo, mira, haz esto, obedéceme a mí. No, mamá, no, obedéceme a mí. Hermanos, llega ahí, su hermano comienza a llorar y le dice, este me ha robado. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ha tomado mi bendición, dice. Pero no hablaba de todo cierto, hermano, porque no le robó o no se apoderó de su primogenitura, sino que lo vendió, él lo desechó, ahí estaba mal. Y ahora aquí ha tomado mi bendición. Yo pienso, hermano, yo lo veo de esta manera. Desde el momento que él desechó su primogenitura y él la menospreció, él perdió también la bendición. Y es por eso que Jacob la obtuvo. Al tener la primogenitura, Jacob ya tenía la bendición. Hermanos, porque nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, tenemos un precio que pagar. Isaac respondió, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos, del trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti, hijo mío? Y él dice que comenzó, hermanos, a llorar, levantó su voz y le dijo, Padre, ¿acaso tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Ya cuando él se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de eso, hermano. No debemos menospreciar, escúcheme bien, la bendición de Dios. No debemos menospreciar, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Él está con nosotros. Como dijo mi esposa su tema anterior, que Dios nos rodea. Hay ángeles a nuestro alrededor. Así dice la Biblia. Hay un vallado. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay ángeles. Nadie te puede tocar. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando nosotros salimos, abrimos la puerta, hermanos, ese vallado, esa protección pierde su eficacia, porque tú estás haciendo algo indebido, no estás cumpliendo esta palabra. Y ese vallado, los ángeles como que pierden, hermanos, el poder cuidarte, porque tú abres la puerta. No entró el enemigo, no pudo, tú abriste la puerta por dentro. ¿Sí me están entendiendo? Y eso es lo que sucedió en Troya. Y es lo que hace Satanás, hermanos, en las iglesias. Es lo que hace Satanás en nuestras vidas. Torre fuerte es Jehová, es inexpugnable, no puede entrar el enemigo. Y Satanás dice, ¿cómo hago para destruir a esa iglesia, para destruir a ese cristiano? Y comienza a estudiar nuestras debilidades. Troya era inexpugnable, no podían entrar. ¿Y sabe lo que sucedió? Los enemigos dijeron, vamos a hacer algo. Como nosotros no podemos entrar, vamos a hacer un caballito y vamos a meternos adentro, va a ser hueco, vamos a meter soldados y lo vamos a dejar en la puerta. Entonces ellos van a salir y ellos solitos lo van a meter al caballo. Y una vez que estemos adentro, atacamos y lo destruimos. Y muchas veces la vida de la iglesia y el cristiano es así. Arrastramos el caballito. Satanás pone lo que nos gusta. Pone así los amigos, las influencias, nuestras debilidades. Nos gusta, hermanos, la lujuria, pone ahí. Y nosotros miramos y nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón y damos cabida a cosas. Y ahí viene la destrucción para nosotros. Y ahí está Jacob, obtiene la bendición. Y dice la Biblia, hermanos, que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón,
¿Por qué dice la Biblia, dijo en su corazón? ¿Quién está escribiendo acá? Hago la pregunta yo. Esta parte, cuando dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón. Lo que tú dices en tu corazón, ¿alguien lo puede escuchar? No se puede escuchar. Hay dos voces. Hay una voz que nosotros hablamos y hay una voz del corazón que no es audible, pero es una voz. Y esa voz solamente la escucha Dios. Y el Espíritu Santo que escribió esta palabra dice, y dijo en su corazón, mire lo que decía su corazón, que solamente Dios lo sabía y lo escribió. Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Es cuando tú dices, mi padre tiene tantas propiedades, pero va a llegar un momento que mis padres van a morir y ahí yo me voy a hacer de todo. El día que yo tu corazón, porque antes de que tú ejecutes algo, el problema está en el corazón, ¿o no? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de que tú aprietes el gatillo, tú ya apretaste ese gatillo en tu corazón. Antes de que tú hagas algo, ya lo dispusiste en tu corazón. Y es importante nosotros, hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios, decirle, Padre, limpia mi corazón. Dice la Biblia que no hay hombre, dice, no hay justo ni aún uno, dice. Y debemos decir, Señor, examina mi corazón, limpia mi corazón. Y si hay en mí camino de perversidad, dice un Salmos, encamíname por el sendero, por el camino de rectitud, por amor a tu nombre. Nosotros somos dados así, hermano. Nosotros somos dados a cambiar. Hoy te puedo decir una cosa, el hombre, y mañana cambia. Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que esta palabra es inconmovible. Y podemos confiar, porque Dios realmente toma en serio sus palabras, hermano. Y esa es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Y Esaú dispuso en su corazón, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, porque ya no solamente lo propuso en su corazón, sino cada vez que se emborrachaba y hablaba, comenzaba a hablar. Y llegó a oídos de su madre, y le dijo, lo llamó a su hijo, Jacob. Dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora obedece a mi voz. El asunto, hermanos, que Jacob era un hijo obediente. Era obediente. Lo que su madre le decía, él hacía. Pero Esaú era un rebelde, porque sabía que sus padres no estaban de acuerdo que se casara con cananitas de Canaán, con mujeres. Pero él, cuando sabía que no le daba la contra y se casó, era desobediente. Otra característica, hermana, era un hombre de fe y era también un hijo obediente. Y le dice, quiero que te vayas, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue y se aplaque la ira. Porque yo no quiero que se maten y pierdan mis hijos de un solo día. Y tú, le dijo Jacob, toma mujer de las hijas de... Y si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, ¿para qué quiero esta vida? Comenzó a decirle a su esposo. O sea, el pretexto no le dijo, tu hijo lo va a matar y esto por esto. No, sino se fue, que también era cierto. Si Jacob se casa con las personas de acá, ¿para qué quiero la vida? Y su padre lo llama a su hijo, le bendice, le dice, anda, no tomes mujeres de las hijas de Canaán, levántate y ándate a la casa de el padre de tu madre, la familia, y toma mujer ahí de las hijas de Labán. Y le dice, y le bendice, le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que herede la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Su padre sabía que él ya tenía la bendición y lo bendijo nuevamente. Así envió a Isaac a Jacob. Y cuando él estaba huyendo, se fue con lo que tenía. Pero sucede algo, hermanos, y ahí me voy a centrar un poquito
lo que yo he leído. Dice que él salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Dice que ya era oscuro, ya eran como el sol ya se había puesto. ¿Y a qué hora se pone el sol? 6 de la tarde por ahí, ¿no? 6 y media. Y dice que llegó a un cierto lugar y tomó las piedras de aquel paraje y puso utilizó una piedra como almohada y se acostó en aquel lugar. ¿Sabe lo que significa, hermanos, dejar tu casa? ¿Sabe lo que significa dejar tu familia? Dios estaba trabajando ya con Jacob. Él era receptor de una promesa maravillosa que le había dicho a Abraham, a Isaac y Jacob. El cumplimiento se estaba cumpliendo en él. Pero había un trato de Dios tremendo en su vida. ¿Por qué? Porque Jacob era una persona de fe, pero le faltaba algo. Era un hijo obediente, pero aún le faltaba algo. ¿Y qué es lo que le faltaba? Tener un encuentro con Dios. ¿Sabe lo que hace cambiar a una persona? Es tener un encuentro con Dios. Cuando este joven me decía, yo he fracasado y he tenido 3 esposas, me decía mi corazón es duro, a veces le pido a Dios. Es que ¿sabe lo que hace la diferencia, hermanos? Tener un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay un cambio en la vida de la persona. ¿Cómo lo sé? Porque Isaías dice que voló uno de los serafines, hermanos, tuvo como una visión cuando estaba en el templo, y dice que, hermanos, el ángel decía, una voz, ¿quién irá por nosotros? Dice que él miró, hermanos, vio la santidad de Dios, la presencia de Dios. Dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tuvo un encuentro con Dios. Jeremías, su vida fueron cambiadas, fueron transformadas. El querubín voló, hermanos, con una brasa del altar de Dios y puso en sus labios, hermanos, y sus labios inmundos, hasta no era digno, él sabía que no estaban dando. No era acto, hermanos, pero Dios le dijo, remitidos son tus pecados, y toma una brasa y limpia sus labios, hermanos, porque iba a ser un proclamador de las buenas nuevas. Lo vemos a Moisés, hermanos, que él tuvo un encuentro con Dios cuando le llamó Moisés, Moisés, y él se acerca, quítate las sandalias porque la tierra que estás, tierra santa es un lugar santo. Un encuentro con Dios, hermano. Lo tuvo, hermanos, David, un encuentro con Dios. Era un muchacho de fe, impetuoso con su onda, que peleaba con el león, que peleaba con el oso, pero era necesario un encuentro con Dios. ¿Y cómo lo tuvo? Cuando fue perseguido por Saúl para ser muerto, en una cueva, en la cueva de Adulán, él tuvo un encuentro con Dios, ahí solo, mirando las estrellas, sin nada, sin su familia, sin su padre, sin sus amigos. Porque a veces Dios tiene que llevarnos a la soledad. Dios tiene que llevarte, hermanos, y romper todos tus apoyos y tener un encuentro cara a cara con Dios y depender solamente de Él. Porque cuando estamos en la casa del Padre, de la familia, es fácil correr para que alguien nos ayude, pero cuando estamos solos es cuando tenemos que mirar solamente a Dios, hermano. Y es cuando Dios se revela en nuestras vidas. Y Jacob estaba solo en ese lugar terrible, hermanos. Y dice que en ese lugar solo, en aquel paraje, y puso su cabecera una piedra y se acostó y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He visto algunas fotos que han puesto una escalera de madera. Pero en esa escalera de madera dudo que sea una escalera de madera, porque solamente en esa escalera pueden subir. Es de una sola vía, pero no pueden bajar. La escalera que él vio, pienso que fue una escalera que era de 2 vías. Él vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Era una escalera ancha. Y esos hermanos, dice que en ese momento, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Su padre le había declarado la promesa y Dios la confirma.
Dios le dice, tú eres el receptor de la promesa. He visto tu corazón, he visto que tú has añorado, has deseado mi bendición. Y Dios, hermano, le da la bendición a él. Hermano, la bendición son aquellos para los que lo desean. Amén. La bendición son aquellos para que tienen hambre de Dios. La bendición de Dios son para aquellos que son obedientes, hermano. La bendición de Dios son aquellos para que se retienen del pecado y se separan del mundo para servirle a Dios. Esa es la bendición que tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y Jacob, hermano, Dios se revela ahí y él, hermanos, ve en sueños dos cosas. Jacob ve la actividad angelical, hermano, que para él a ese momento nunca había tenido, hermanos, una revelación de parte de Dios. Y él ve que los ángeles venían, que Dios le daba una misión, venían a la tierra, cumplían su misión y subían nuevamente y bajaban ángeles nuevamente. Quiere decir, hermanos, que realmente es una realidad. Hay ángeles que nos protegen. Hay ángeles que cuando tú estás enfermo, ellos te ministran. Hay ángeles que están, hermanos, para cuidarnos. Estuve conversando con una persona. Dice que cuando estaban orando por mi esposa, en ese momento una revelación tiene. Dice que vi unos tubitos bien finitos, transparentes, y que eran como estrellitas que pasaban agua, y ve una persona de blanco. Eran ángeles que estaban poniéndolo así como una transfusión a mi esposa. Y mi esposa dice que cuando estaba dice, durmiendo, vio una mano, dice que tocaba como que lo estaba limpiando su cuerpo, dice que sacaba cosas de su cuerpo, lo estaba limpiando. Hermano, realmente hay ángeles que nosotros no lo veamos, pero en ese momento en el sueño sus ojos espirituales se abrieron de Jacob y él se dio cuenta, hermanos, que muchas veces estamos tan preocupados por las cosas terrenales. A veces estamos tan afanados, hermanos, ay, ¿qué será mañana mi pan y esto y tengo que esto? Y vamos así, hermanos, preocupados, nos vamos a la cama y, hermanos, y perdemos la objetividad de saber que hay algo superior. Hay una bendición, la presencia de Dios que no lo vemos, pero que está a nuestro alrededor. Y él fue consciente, hermano, de la presencia angelical. Y Dios le habla ahí y le dice, he aquí esa promesa, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo les quiero decir, iglesia, a ustedes que ciertamente Dios está aquí. Ciertamente Dios está en los momentos que de tus luchas, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, o cuando te faltan los recursos, hermano. Dios está contigo. Él nunca ha dejado de estar contigo. Él está en los momentos más difíciles. A veces pensamos que Dios no está ahí, hermano, pero Él está ahí, secando tus lágrimas, dándote, hermano, la salida a tus problemas, a tus dificultades. Conversé con una persona que lo habían baleado y tiene la evidencia en su cuerpo con un corte terrible, hermanos, aquí un ancho tremendo de la sutura, como 3 centímetros, recocido acá, lo habían baleado. Y todo esto está cortado, lo han abierto desde aquí como cuando a un carnero lo abren. Terrible, hermano. Dice que cuando no había para que paguen y había que comprar medicina, dice que su esposa estaba triste y no es creyente, pero tiene temor de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios, hermano? ¿Y sabe lo que sucedió? Dice que estaba su esposa preocupada, le dieron una lista para que compre y vino una persona. Dice que estaba tapada. Dice que se acerca y le dice, tome esto de acá, le da un sobre. Dice que ella no lo tomó mucha atención, recibió el sobre y lo puso ahí. No lo conoció, no lo vio su rostro. Dice que al momento cuando dice esposa, dice, despierta, ¿qué? ¿Qué pasa? Ella estaba triste, la esposa. Dice, no sé, me han venido una persona y me ha dejado un sobre. Dice que le dieron en ese momento la lista para comprar. Dice que abre el sobre y había la cantidad exacta de lo que toda la receta, hermano. Ángeles, hermano. Es una realidad. Y él decía realmente, Dios ha sido muy bueno conmigo.
Hermanos, la misericordia de Dios. La Biblia dice, hermanos, en las Escrituras, en un salmo, dice que Dios da de comer a los cuervos cuando gritan de hambre. ¿Y sabes lo que yo me estaba compartiendo mi esposa? Dice que ella estudiando, dice que el cuervo es negro. Dice que cuando el cuervo da a luz, él espera que sean negritos como la cuerva, ¿no? ¿Y sabe qué color salen sus cuervitos? Salen blancos. Y como salen blancos, la cuerva los desecha, como si y los abandona y se va, porque los ve que no son sus hijos, se va. Y en ese momento, hermanos, se quedan en su nido y los cuervitos empiezan a graznar. Y hermanos, ese graznido de hambre, porque la madre los abandona, llega a la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios, hermano? ¿Sabe cómo los alimenta? Dice que en ese momento, hermanos, comienza a formarse gusanos. En su nido a aparecer gusanos. Y hermanos, los cuervos pequeños empiezan a comer de esos gusanos hasta que estén fuertes y empiecen a valerse por sí mismos. Dice que eso lo hace Dios. Hermanos, Dios es grande. Hermanos, cuida de su creación. Cuanto más a la gente que no lo conoce, que en ese momento de desesperación piden y claman, hermanos. Cuanto más que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que ha sido comprado y lavada con la sangre de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Por eso Jesús le dijo a esta mujer: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija se muere. Dijo: no, yo he venido a los hijos, a la casa de Israel. No está bien dar el pan a los perrillos. Es algo duro. Y esta mujer, su fe: Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Dios dice: grande es tu fe, mujer, conforme tu fe se ha hecho. Y en ese instante su hija fue sanada. A veces Dios nos desafía, hermano, y quiere ver nuestra fe, nuestra terquedad, nuestra perseverancia, porque donde hay fe, hermano, ahí está la respuesta de Dios. Porque solamente Dios puede respetar y puede valorar cuando hay fe en el corazón de sus hijos, que le aman, que le creen, que le claman de día y de noche por su milagro. Y Dios puede hacerlo. Y Jacob, hermanos, ahí está en la Biblia. Y tiene un encuentro con Dios y eso cambia, hermanos, su vida. Cambia su perspectiva, cambia su mentalidad. ¿Y sabe lo que él hace? Y él dice: realmente yo no me he dado cuenta. Y levanta la piedra que había puesto como almohada y lo alzó, lo para y derrama aceite en ella. Y llamó a aquel nombre de la ciudad, se llamaba Luz. Y él le dice: ahora se va a llamar Betel, casa de Dios. Y hace un voto. Un voto, hermanos, Dios no requiere que tú hagas un voto. O sea, Dios no nos obliga a que hagamos un voto. Pero una vez hecho, tiene que ser con mucha responsabilidad. Si tú has prometido algo a Dios, tienes que cumplirlo. Y Jacob hace un voto y dice: si tú fueres conmigo y me guardaras en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir. Le pide dos cosas que todo humano quiere: comida, vestido. Y le dice: y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. De un hermano que lo quería matar, pide algo imposible humanamente: si tú haces esto, tú vas a ser mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, yo te voy a dar el diezmo. Qué tremendo, hermanos, entender que esa es la primera mención de diezmo. Dicen, hermanos, que lo último que se convierte en un cristiano es su billetera. Y sabes una cosa, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de gozo, de alegría por la salvación, por lo que Dios ha hecho, su perdón, no hay dolor para darle a Dios. Es más difícil dar nuestro corazón que el dinero. Pero yo quiero decirte, hermanos, que Dios ve siempre la actitud. Amén. Siempre ve la actitud de sus hijos. Hace un voto, lo unge esa piedra con aceite. Y termino diciéndoles, hermanos, en esta última parte, ya por el tiempo, en la última parte, yo solamente quiero decirles que Dios toma muy en cuenta cuando uno le hace una oración,
y cuando uno le hace una promesa a Dios. Mire lo que dice acá. El capítulo 30, hay una parte cuando dice las tretas de Jacob y Labán. El capítulo 31, ahí está en verso 13, verso 12 dice, Génesis 31, ahí con esto termino, 31, 12. Aquí, hermanos, 10 veces le cambia el salario. Labán, su suegro, le hace, recuerden que trabajó 7 años por Raquel, pero le engaña y le da la mayor. Dice, acá la costumbre es así, trabaja 7 años más y te voy a dar la menor. Trabajó 14 años por las hijas, ¿no? Y ¿sabe lo que sucede, hermano? Dice en el verso 12, y me dijo el ángel de Jehová en sueños. ¿Quién era el soñador, hermano? Jacob, ¿no? Ahora vemos otro sueño. ¿Y quién le heredó ese don? Su hijo José. Llegó a ser un soñador. Dios le hablaba, pero Jacob, su padre, también Dios le revelaba en sueños. Y le dice, y el ángel de Dios, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dijo, heme aquí. Y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, los ángeles están para hacer justicia y protegernos. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Llegó el tiempo de cumplir la promesa que Dios le había dicho. ¿Qué le dice Dios? ¿Sabe cuántos años, hermanos, Dios le reafirma esa oración que le hizo? 14 años, más 6 años trabajando, 20 años. A los 20 años, hermanos, cuando él unge la piedra y Señor, si tú me traes nuevamente a la casa de mi padre, me das pan para comer y vestido, a los 20 años, Jehová, a través del ángel, le dice, yo soy el Dios, era el ángel de Jehová. En realidad la Biblia habla de teofanías, y cuando habla del ángel de Jehová, es Dios mismo, personificado en un ángel. Le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, me hiciste una promesa. Hermanos, Dios no toma a la ligera cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios. Mi madre me dijo el día de ayer, yo sé que Dios, la oración, Dios cumple. Porque para yo tenerte a ti, me dijo, yo le hice una oración a Dios. Realmente, y mi madre no iba a la iglesia, pero ella quería tener un hijo hombre, varón, porque tenía ella 4 mujeres. Y el Señor le dice, dice que arrodillada le clamó a Dios con lágrimas y todo su corazón, Señor, dame un hijo y Él te va a servir. Yo creo que no sabía la magnitud de lo que estaba diciendo. Ella no estaba en la iglesia, pero hermanos, cómo Dios lo tomó en serio. Le dio el hijo y realmente yo estoy aquí. Yo creo que fruto de esa oración. Yo dijo, bueno, yo te lo voy a dar, pero ese es mío ya. Y me ha pasado tantas cosas, hermano, pero yo creo en los ángeles. Yo creo que nosotros somos protegidos, guardados por los ángeles de Dios. Él nos protege. Y recuerden, hermano, Dios tiene sus promesas para cada uno de nosotros. Amén. Pónganse de pie en esta noche y recuerde, Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para cada uno de ustedes, seas hombre o mujer, y Dios lo va a llevar al cumplimiento. Dios lo va a cumplir. Así el diablo se levante, así los problemas resurjan, así surja lo que surja, hermanos. Así aparezca el cáncer en tu vida. Cuando tú has sido llamado por Dios, Dios tiene un plan y dice, hasta aquí todavía no es tu final, todavía falta. Después de 20 años, Dios le confirma la promesa. ¿Cuántos años ha pasado, hermano, que le hemos hecho un pacto a Dios, un voto a Dios, disculpe?
y todavía estamos luchando ahí para ver el cumplimiento, y todavía, dice Dios, espera, porque Dios es cumplidor de sus promesas. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y porque entendemos, Señor, que tu palabra es verdad. Y entendemos que tus ángeles están aquí para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, para llevarnos al cumplimiento de nuestro destino, Padre. Como esa piedra que Jacob, Padre, levantó y lo ungió. Y lo puso como señal, Padre, entre el voto que hizo, Señor. Y tú escuchaste desde lo alto. Y tú viste, Padre, lo que tuvo que pasar Jacob. Tuvo que cosechar lo que él había sembrado. Fue engañado. Fue lastimado. Fue maltratado por Labán. Pero tú usaste para poder su alma moldear y poder formar un hombre que iba a heredar las promesas que tú le hiciste a Abraham. Y lo formaste en base al dolor, a los problemas, a las dificultades que él pasó. Señor amado, permite que tu iglesia, tú tienes promesas para este lugar. Tú tienes promesa para cada varón, para cada mujer en esta noche. Padre, que tú nos puedas mostrar y revelar, Señor, y dar la esperanza. Dar, Señor, la paciencia que necesitamos para poder esperar y recibir la recompensa y el cumplimiento de tu promesa, Señor. Oro, Padre, por cada uno de los que están aquí, Señor. Oro, Padre, que tú los guardes. Oro, Padre amado, que el ángel de Jehová los guarde, los cuide, Padre, de todo peligro, de todo espíritu de muerte, Padre. Que tú puedas suplir sus necesidades. Que tú puedas, Señor, guardarles, Padre, donde ellos vayan. Como tú le hiciste esa promesa a Jacob. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y volveré a traerte a este lugar. Y cumpliré lo que te he dicho. Oh, Padre, esa promesa, Padre. Yo tomo esa promesa, tomo esa palabra, Señor. Que tú vas a cumplir tu palabra que tú has prometido a cada uno de los que están aquí en esta noche, Señor.